No importa si eres de izquierdas o de derechas o que tengas un político de preferencia, ningún partido político va a resolver la raíz de todos los problemas globales y sociales. La cabeza de la serpiente, la raíz de esta inmundicia, de la corrupción social y de la esclavitud moderna, todas estas problemáticas de las cuales se desarrollan el resto de problemáticas sociales tienen origen en los bancos centrales, en el sistema financiero global de bancos centrales. Y esto es importante que lo entiendas antes de que tomes en cuenta inversiones, finanzas, geopolítica, política y el resto de cosas de problemáticas sociales. Y es que, ¿qué es el dinero? El dinero es solo un instrumento para el intercambio de valor, originalmente del trabajo honesto de un hombre para poder intercambiarlo por los servicios o los productos del trabajo honesto de otro hombre. Pero este comercio tan natural y que ha existido desde los principios de la civilización ha sido corrompido desde la raíz del dinero, y es que ahora estamos regidos por políticas monetarias que son impuestas por los bancos centrales. Así que para entender este origen del problema tenemos que entender cómo funcionan los bancos centrales de cada país, cómo está respaldada nuestras monedas. La Reserva Federal de Estados Unidos. En otro video vamos a dedicar una extensiva investigación de la historia de la creación de la Reserva Federal, porque nos tenemos que adentrar hasta 1600 y hasta cómo se creó en 1913. Pero ahora vamos a quedarnos con su funcionamiento. De Reserva Federal, de reservas no tiene nada de reservas. Y de federal tampoco tiene nada porque es una institución 100% privada. Y con esto debería ser suficiente porque te estoy dando la puerta de entrada a un hoyo de conejo que no acaba y no acaba porque te metes en lo más profundo y oscuro de nuestra sociedad. Y que no voy a explicar por ahora porque me pueden cancelar la cuenta, pero quizás en otros videos podamos hacerlo con cautela. Al ser una institución privada, los bancos centrales les dan total y absoluto poder a un grupo muy reducido de personas que tienen control sobre las decisiones monetarias que se toman en los bancos centrales. Estas decisiones controlan qué tan restrictivas o qué tan flexibles son las políticas monetarias, así que controlan el flujo de dinero, el crecimiento o la contracción de la economía. Es decir, que en pocas manos se puede decidir si se puede inyectar mucho capital para el estímulo económico o restringirlo tanto que incluso puedes acabar ocasionando una recesión. ¿Te suena esto parecido? ¿Qué tal un caso cuando los bancos se quedan sin capital y todos quieren sacar su dinero del banco, pero el Banco Central no quiere dar la impresión necesaria? 2008, 1929, entre otras crisis que hemos tenido. Así que sí, tal cual, los bancos centrales tienen la capacidad de generar recesiones o terminarlas, todo artificialmente bajo diseño y bajo la decisión de unas pocas personas. Y sí, existen contrapesos que pueden meter presión a los bancos centrales a cortar tasas de interés o a realizar inyecciones económicas, pero al final los que lo deciden son el comité y los accionistas de estos bancos centrales. Cuando tú escuchas en las noticias, en los reportes financieros, que tal país tiene una deuda de no sé cuántos trillones, tú te puedes preguntar, ¿pero a quién carajos le tiene deuda el planeta? Y ahí puedes indagar, porque todo eso está relacionado con la deuda que se genera con los bancos centrales. La usura que fue una de las cosas más prohibidas, al menos en el cristianismo y en el catolicismo, es donde tiene la raíz de estos problemas. ¿Por qué? Porque a la hora de prestar dinero con intereses, básicamente estás adquiriendo poder sobre la otra institución o sobre la otra persona porque te tiene deuda. ¿Y cuál es el objetivo de los bancos centrales y de los bancos en general? Es siempre estar creando deuda, porque a partir de los intereses ellos crean su propia riqueza y eso crece exponencialmente al ritmo del interés compuesto.
Ahora imagínate si le creas deuda a los países, si los países necesitan pagar todo tipo de proyectos y en particular guerras. Y ahí es cuando se dice que la economía de Estados Unidos, que es básicamente también el resto de la economía global, funciona con base en las guerras. Porque las guerras generan bastante presión económica. Se genera mucha deuda con los bancos centrales, los cuales financian todas las guerras, así como lo podemos ver con las actuales 2 guerras en Medio Oriente y en el este de Europa. Bueno, pues, ¿cuánto dinero se ha mandado de Estados Unidos, de Canadá, de Europa a estos países? Pues bueno, esto se genera a partir de la deuda de estos países. ¿Por qué? Porque tú crees que saldrá con tus impuestos. Y sí, una buena parte de ese dinero que mandan para las guerras sale de tus impuestos. Pero estas guerras tienes que considerar que son carísimas. Y a eso súmale todos los gastos de las naciones. Bueno, pues en un momento se llega al déficit. No puedes financiar todo eso únicamente independientemente con tus impuestos. Necesitas jalar ese dinero de otro lado. ¿Y dónde lo vas a hacer? Pues bueno, lo vas a hacer desde tus bancos centrales. No podemos mencionar nombres específicos, pero todas las guerras, desde la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, la Revolución Rusa y el resto de guerras del siglo XX, todas fueron financiadas por bancos centrales. Incluso el hombre de bigote recibió dinero para financiar sus campañas de todo tipo de instituciones privadas y públicas que no te puedes imaginar. Es por eso que quien controla los bancos centrales prácticamente controla las naciones, porque tienes la capacidad de financiar cualquier tipo de cosa. Igualmente, por eso es que la política incita tanto o atrae tanto a la gente corrupta, a la gente deshonesta, que no trabaja para crear riqueza, porque teniendo la capacidad de influenciar en qué se va a utilizar los bancos centrales y la impresión de dinero, pues prácticamente es tener poder absoluto. Es por eso que el poder se ha desplazado del pasado en el siglo XVII, XIX, de estar en las manos de la gente a estar en las manos de los gobiernos. ¿Por qué? Porque ellos tienen toda la capacidad de utilizar el dinero del país y los bancos centrales para su propio gusto. Por eso mismo es que realmente la democracia no funciona, porque a conveniencia de quien tiene más poder, si ellos quieren pueden poner cualquier persona de su preferencia en el poder, financiando las campañas o financiando boicots para cualquier político o partido político que no prefieran. En cambio, pueden ofrecer toda la financiación, todo el apoyo económico a los políticos o títeres o como le quieras llamar de la conveniencia de este grupo específico de personas. Es por eso que dicen, y he visto este dicho, que sería muy interesante ver realmente cuando un político se para a hablar en un estrado, que llevara una playera, una camisa, con todos los logos de las instituciones de las cuales ha recibido dinero o son sus patrocinios para poder sustentar sus carreras políticas. Ahí entenderías muy bien de dónde van los intereses de cada político y quién se va a financiar teniendo a estas personas en el poder. Y finalmente, realmente es que los bancos tienen la capacidad de crear dinero de la nada, desde el aire. En sí, el dinero físico representa algo así como el 2% de todo el dinero del mundo. Ellos pueden crear deuda y hacer préstamos teniendo nada más un porcentaje mínimo de todo el dinero que están prestando. Los bancos no podrían regresar todo el dinero si la gente quisiera sacar su dinero en este momento del banco. ¿Por qué? Porque ellos crean dinero de la nada. Ellos tienen $100 y con esos $100 los agarran para poder crear préstamos por $1,000 o $10,000. Por un ejemplo, pero lo importante es la relación de las cifras. La usura y el negocio de los bancos de prestar dinero sobre intereses, pero es dinero que solo crean del aire sin tener ningún respaldo, es la mayor estafa, el mayor scam de la historia moderna. Cada vez que alguien pide un préstamo al banco, se crea dinero. Cada vez que alguien compra una casa y pide un préstamo al banco, se crea dinero. ¿Y qué trae esto? Bueno, pues esto trae inflación. Esto genera deuda
que la gente va a pasar años y años pagando. Este sistema inflacionario solo puede ir a peor. Ya para concluir, la única forma de corregir todos estos problemas en el mundo es teniendo un sistema que no sea inflacionario y donde los préstamos y los bancos no sean instituciones privadas, donde la usura sea prohibida y los préstamos sean únicamente de dinero que ya existe. Para concluir y cerrar este video te dejo con estas preguntas o estas frases. La historia la escriben los ganadores y quien controla el mundo es aquellos de los que no está permitido hablar mal. Pregúntate sobre qué se puede criticar y qué no se puede criticar, especialmente en estos tiempos donde rige lo políticamente correcto, y vas a entender quiénes son los verdaderos enemigos tuyos y de la sociedad. Sin más, nos vemos en otro video.